Buen día, hermanos. Una alegría estar con ustedes, cumpliendo compromiso. El día jueves llegó mi hijo, yo estaba en la cordillera, reemplazando a mi hijo mayor, que había estado viajando, y yo me quedé trabajando, haciendo la tarea que él tenía que hacer, más que nada cubriendo su lugar. Pero bueno, volvieron de viaje y con la familia y este jueves llegó mi hijo, el tercero, Maxi. Y mi señora me dice, ahora que estamos con todos los chicos, con dos de los chicos, ¿no? No nos quedamos unos días más, me dice mi señora. Digo, tengo que ir a Calle Brasil, le digo. ¿Cómo te encontró? Por el correo electrónico. Y yo contento de estar con ustedes. Salimos anteayer y ayer viajamos todo el día. Y a la tarde, a la nochecita ya, pasamos por Luján. Y pudimos estar con el hermano Juan Carlos García Palou y su esposa. El día miércoles él tomó la palabra en Villarreal, después se fue a cenar a la casa del hermano Sáenz, y cuando llegó a su casa en Luján, a la 1:30 de la mañana, le asaltaron y hirieron con un cuchillo a su esposa. Cuando se dieron cuenta de que estaba herida, fueron al hospital y tuvieron que sacarle un pedazo de intestino. Fue muy delicado. Pero ayer pudimos estar con ellos, y ellos están muy felices, así que les ruego que oren para que el Señor la termine de restaurar. El proceso está yendo muy bien. Entre hoy y mañana le sacan la sonda y ellos están entusiasmados porque el 15 de febrero van a ir con sus nietas y su hija de vacaciones. Están muy entusiasmados. Dice, igual vamos a ir. Así que estén orando por eso. Juan Carlos está sirviendo al Señor en Open Door. El interesante, hace mucho que somos amigos con Juan, y él estaba en Luján, comenzó la obra en Luján, fundó la iglesia de Luján, la iglesia de Luján se desarrolló, los dones empezaron a surgir, hubo nombramiento de ancianos y él dijo, en el momento en que empezaron los ancianos a ocupar su lugar, dijo, yo soy misionero, no soy anciano, así que me corro, y le dijo, muchachos, voy a empezar a trabajar en Open Door, que son unos 15 kilómetros, así que bueno, está trabajando en Open Door, abriendo otra obra, por supuesto, en comunión con la iglesia de Luján, pero como misionero. Es una buena manera de encarar la visión de la tarea misionera. Fundar una iglesia, cuando la iglesia está fundada, está afirmándose y camina sola, salir de allí para ir a otro lugar, abrir otro testimonio donde se pueda predicar el Evangelio. Así que estemos orando. Coti, la esposa, yo sé que él le dice Coti y yo le digo Coti, no sé cómo se llama el nombre, está bien, está animada, aunque ayer le agarraron algunos momentos difíciles porque en algún momento veía la cara del ladrón y como que le agarró una taquicardia, pero está y muy contentos con recibir muchas manifestaciones de cariño, de comunión del pueblo de Dios. Hermanos, no dejemos de hacerlo, de contarlo y de decirle a los hermanos, estamos orando por vos. Cuando mi nuera Norma entró en un proceso de enfermedad delicado, como fue su cáncer de pecho, miles de hermanos estuvieron orando. Y ella se fue enterando después de que el Señor la sacó del problema y está bien ahora y trabajando, por supuesto, con los controles lógicos. Ella se encuentra, el otro día estaba en Aluminé, un pueblito cerca de nuestra escuela, y se encontró con un muchacho y se presentó y dice, vos sos Norma, dice, nuestra iglesia estuvo haciendo vigilia de oración por vos. Y ella se puso a llorar. Hermanos, somos un pueblo, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar felices de pertenecer a este pueblo tan hermoso. Vosotros sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En este mes estuve
trabajando en la cordillera, estuve en 3 de las actividades y pude, por la gracia de Dios, el Señor nos regaló a mí y a mi señora recoger semillas sembradas hace casi 40 años. Alumnos nuestros siguen firmes en el Señor, están en distintas iglesias. Una de nuestras alumnas de hace casi 40 años es esposa de uno de los responsables de la obra, están sirviendo al Señor, sus hijos están sirviendo al Señor. Se inauguró una iglesia en el pueblo, en la villa de Aluminé, una iglesia pentecostal y de una familia mapuche. Y la señora, cuando dio testimonio, la esposa del hermano responsable, dice: mi primer pastor fue don Benito Bongarra. Y eso pasó hace 30 años. Así que estamos felices. Yo estuve el otro día con un mapuche que se llama Maliqueo y me dice: hermano Benito, por favor oren. Ellos tienen un problema de tierras. Ellos son tierras que eran de ellos, cementerios de ellos se los han quitado. Estuvimos orando y la palabra sembrada está dando frutos en los corazones. Así que nos hizo muy bien a Ana y a mí. Estuvimos en el casamiento de una maestra, hija de una familia que recibió la palabra de Dios en un centro comunitario, con un muchacho, hijo de una familia cuyo padre recibió la primera Biblia entregada en los centros comunitarios. Tuvimos un casamiento con todas las de la ley, hermoso, y felices de estar en las cosas, formando una familia. La jueza de paz estuvo en el templo, en la casa de oración, haciendo el casamiento civil, y yo le digo, después que terminó, le digo: ¿tenés muchos casamientos? No, 4, dice. Tuve en enero 4, y todos de iglesias evangélicas. Los que no son evangélicos aquí no se casan. Gracias a Dios por el testimonio de la valoración de la familia. Así que bueno, estamos contentos en el servicio del Señor. Tengo un tema, estos mensajes no son gratis y siempre pido el mismo costo. Estamos necesitando maestros. Como a mí me toca venir siempre en enero, febrero, por ahí. Febrero tienen que invitarme, no enero, que me cortan las vacaciones. Estos son... acuérdate, sí. Siempre es el tiempo en que estamos orando, necesitando maestros. En una de las escuelas secundarias necesitamos una profesora o un profesor de inglés, estamos necesitando preceptores, maestros de grado, así que oren, oren. Y si alguno de ustedes el Señor los llama a visitarnos, a estar, bienvenidos. Pero rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos orando por eso. Y van apareciendo allí, tic, tic, tic. A veces estoy viajando y veo un correo electrónico. ¿Usted está necesitando un maestro? Sí. Bueno, mire, entonces yo empiezo el contacto. Así que estén orando, porque este es un mes de velar y orar en oración por este tema. Vamos a compartir un tema en esta mañana. Vamos a empezar con la reflexión en la palabra de Dios. Vamos a pensar en la autoridad y en la bendición de Cristo. Posiblemente hoy hablemos de la autoridad de Cristo. Y el próximo domingo hagamos un repaso de lo que hemos visto y hablemos sobre la bendición de Cristo. Vamos a ver Marcos 3. Marcos 3. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En Juan capítulo 13, cuando el Señor lava los pies de los discípulos, Él dice: ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, ¿por qué? Porque yo lo soy. Si yo, el Señor y el Maestro, ¿sí? En Juan, el último capítulo de Juan, cuando los discípulos descubren que el Señor Jesús está
en la orilla del mar de Galilea, les está preparando un pez y un pan, porque no han pescado nada en toda esa noche que fueron a pescar. Cuando Juan habla del Señor, dice, es el Señor, ¿sí? Cuando están en el mar de Galilea, en medio de la tempestad, y el Señor calma la tempestad, ellos dicen, ¿quién es este que aún al mar y a las olas manda y le obedecen? Es el Señor. Y Filipenses capítulo 2 dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Señor. Tiene toda la autoridad. Dice en Juan capítulo 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado toda autoridad. Dice en Mateo al final, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No tenemos que olvidar nunca que el trato nuestro es con Jesús, Señor, el Señor, Rey de Reyes y Señor de señores. Él, comenzando su ministerio, sube al monte y llama así a los discípulos. Y dice, llamó así a los que él quiso. Ejerciendo su autoridad, su señorío, él llama a los discípulos a los que él quiere, y de esos que él quiere establece a 12, a los cuales va a llamar luego apóstoles. Estableció 12 para que estén con él y para enviarlos a predicar. Ahí está el Señor Jesucristo ejerciendo, señalando, marcando su posición de autoridad. Ahora, estábamos conversando un día de este tema en la iglesia y un hermano, el hermano Pedro Bu, que estaba dando el mensaje allá en Villarreal, dice, ¿y saben una cosa? Nosotros somos capaces de decirle que no al Señor. Y muchas veces le decimos que no al Señor. Y estamos desconociendo su autoridad cuando hacemos otra cosa que la que Él manda. En un ejército no se le puede decir que no al superior. Hay que obedecer. Hay que hacer a pie juntilla lo que el superior ordena. Y entre nosotros muchas veces se da que cuando escuchamos una voz, la voz de Dios dándonos una orden, decimos, déjame que vaya a atar mis caballos, empezamos a ponerle excusas al Supremo Señor del cielo y de la tierra. Hermanos, antes de entrar de lleno en el desarrollo del mensaje, cuando la iglesia está reunida y cuando el Señor envía órdenes a la congregación y a cada creyente, nosotros estamos mostrándole a los ángeles nuestro nivel de obediencia al Señor. Ellos obedecen, ellos no ponen excusas, ellos están bajo autoridad. Aún los demonios, ¿recuerdan ustedes cuando el demonio gadareno le dijeron, por favor, mandanos a los cerdos? Están bajo la autoridad de Él, porque ante Él se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero nosotros nos damos la libertad, no sé si es libertad o torpeza o no sé cómo decirlo, de decirle que no al Señor y de poner en duda o postergar la obediencia a sus mandatos. Es muy particular la cosa. El otro día estaba meditando en Malaquías y cuando uno usa Malaquías como figura de obediencia y de respuesta a las indicaciones de Dios y lo traslada a la iglesia, les aseguro que es muy fuerte, muy fuerte. Y me cuesta a mí
pensar en dar un mensaje en Villarreal, porque primero tengo que yo examinarme a la luz de esas debilidades o esas faltas que yo tengo como anciano de iglesia, como pastor, responsable de dar la palabra, o como miembro de la iglesia, responsable de poner todos mis dones y talentos para la obra del Señor. Y ustedes recuerdan que a los sacerdotes les dice hipócritas y a los del miembro del pueblo le dice ladrones. Y yo siento que muchas veces no actuando bajo la autoridad del Señor, estoy siendo un hipócrita y un ladrón. Por eso quiero poner estos pensamientos entre nosotros en positivo en esta mañana y ver hombres que obedecieron al Señor. Mateo 4, 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. La orden del Señor Jesucristo, en este caso, pidió una respuesta inmediata. En los dos casos, la expresión de Mateo es, y al instante, dejando las redes, le siguieron. Y al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. No dudaron, no dudaron. Entendemos por la historia, por las relaciones familiares que hay detrás de estos, que ellos conocían a Jesús. Y cuando viene el Señor Jesucristo y se encuentra con ellos, haciendo lo que regularmente hacía, pescar, porque eran pescadores, tenían una empresa de pesca, el Señor los miró y en el contexto en que estaban les dice, vengan conmigo que yo los voy a hacer pescadores de hombres. El Señor cambia la tarea, les cambia la tarea. Pescar peces, qué lindo y qué ricos que son los pescados, a pescar hombres. Ellos son pescadores, pero ahora van a tener que estar algunos años al lado del Señor Jesús para aprender a pescar hombres. Porque el Señor los cambia de territorio. Su territorio era el mar de Galilea, rodeado de poblaciones pesqueras, de pescadores, de aldeas de pescadores. Ahora van a ir al mundo, van a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Van a ir por todo el mundo a pescar hombres. Y van a recorrer gran parte del mundo conocido estos 4 hombres. Por lo menos 3 de ellos. Van a recorrer gran parte del mundo conocido pescando hombres. Pero hubo necesidad de tomar una decisión inmediata en el momento en que escucharon el llamado de Dios. Nos ha pasado muchas veces conversar con jóvenes que dicen, voy a esperar. Matrimonios, muchachos que están sirviendo en la iglesia y el Señor los llama para una tarea. Dice, voy a terminar, me voy a jubilar. Y hay un tiempo en que se toma la decisión, que termina no tomándose la decisión. Ahora, ellos cambian de autoridad. Y esto es muy serio
en la vida de ellos y en nuestra vida. No es cualquiera el que cambia de autoridad. Ellos eran sus propios dueños. Ellos un día salían a pescar y si no querían al otro día, Andrés le decía a Pedro, a Simón, che Simón, no vayamos hoy. O mirá, hay tormenta o se anuncia tempestad, no nos compliquemos la vida, quedémonos adentro. Ellos eran sus propios dueños. Ellos eran sus propios dueños. Lo mismo pasaba con Juan y con Zebedeo y con Jacobo, los hijos de Zebedeo. Ellos eran sus propios dueños y estaban, en el caso de ellos dos, estaban bajo la autoridad de su padre. Pero escuchan la voz de Dios. Y ni las redes, ni el barco, ni el padre frenaron la decisión de ellos. Entendieron que tenían que ir a pescar hombres bajo la autoridad de ese, del primo, del amigo, del conocido Jesús, del carpintero de Nazaret. Iban a pescar hombres, pero ya no iban a decidir sobre sí mismos. Cuando eras, el Señor le va a decir más adelante a Pedro, cuando eras joven vos hacías lo que querías, pero ahora no. Te van a llevar. Pero obedecen. Pensando en la autoridad de la familia, una vez nos pasó una cosa muy especial. Otro tema de oración, yo les pido que oren por... Yo estoy empezando a delegar parte de mi trabajo y voy a invitar al hermano Jorge Parada, que está en Andresito, para que empiece a compartir parte, por lo menos medio mes por mes. No es muy difícil eso, ¿no? A estar conmigo y hacer cosas que yo ya quiero delegar. Y que ya no me salen, nunca me salieron, entonces pues no tengo que decirlo eso. Y él es capaz para eso. Y cuando Jorge estaba en la iglesia y un día viene y me dice, Benito, quiero trabajar en los centros, siento que tengo que trabajar en los centros. Bueno, oremos. Y un día viene y me dice, pero mi mamá y mi papá no quieren. Mi mamá dijo que si yo me voy de casa a trabajar en los centros comunitarios, me olvide de ella. Y vieron el salón de actos. El salón de actos es ese en el subsuelo. En la entrada del salón de actos, ahí a la derecha, nos pusimos a orar de rodillas él y yo. Me dice, ¿qué hago? Hay 2 versículos acá para tomar en cuenta. Yo no puedo, yo no soy el Espíritu Santo y gracias a Dios, hermano, no lo soy. Digo, pero hay 2 versículos. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, o el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Jorge, vamos a orar con papá para que el Señor te dé gracia para aplicar el versículo que corresponde en el momento porque nosotros somos instrumentos, no somos jefes. Al tiempo, a los días, viene él con el bolso y me dice, no, apliqué el que no dejare madre o padre por el que amare o padre o madre más que a mí no es digno de mí, no, voy a seguir a servir al Señor. Y mi mamá me dijo que me vaya de casa. Y durmió ahí en la escuela, abajo de la oficina de papá. Y orábamos esos días por el tremendo dolor que había en su corazón. Pero había tomado la decisión. Quería servir al Señor. 2 o 3 días después viene la hermana y le dice mamá que vuelvas, que está bien, acepta tu decisión. Hoy es un siervo de Dios, es un compañero impresionante en la tarea de la obra, ha servido, ha llevado a Cristo a cientos de personas, tomó la decisión, aplicó el versículo correcto, dejó a padre o madre, dejó todas sus cosas. El Señor le dio una familia, sus hijos
están sirviendo al Señor en los centros comunitarios. La orden de Cristo pide respuesta inmediata. Mi hermano, mi hermana, no nos tomemos la libertad de decirle al Señor del universo, espérame un rato, no nos tomemos esa libertad, va a ser perjudicial para nosotros. Lucas 5, 27, 32. La orden del Señor pide respuesta total. Lucas 5, 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. La respuesta que pide el Señor Jesús es una respuesta total. Fíjense la expresión de Lucas, dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. La cosa es distinta acá. En el caso de los pescadores, era el barco, todo esto, por ahí el negocio no era tan bueno, tan brillante y era muy fluctuante, pero el negocio de Mateo iba siempre para arriba. Él cobraba impuestos. Así que él estaba a la puerta y cualquier persona que entraba con algo tenía que pagar parte de ese algo como impuesto. Y parte de eso que se cobraba iba para Mateo. Así que la cosa era dulce. Siempre había algo. Cuando lo vemos esto en Zaqueo, Zaqueo dice, y si en algo he defraudado, y parece que era norma. Yo no lo creo tanto en Mateo y en Zaqueo porque son invitados por el Señor y el Señor los visita, pero seguramente lo habrían hecho. Pero el publicano en general era alguien que alguna cosa se le pegaba, tenía la mano con pegamento y algo se le pegaba. E iban creciendo y la casa de los publicanos eran para hacer banquete, normalmente tenían mucha plata. Podían aferrarse o ajustarse o pegarse a las cosas materiales, porque a ellos les venía la plata todos los días, a toda hora. En tanto se abría la puerta de la ciudad, empezaba a fluir plata a los bolsillos de ellos, para el gobierno, para el Imperio Romano y para ellos, para el Imperio Romano y para ellos, para allá y para acá. Era muy dulce la cosa. Había que ser ordenado, había que anotar, había que llevar cuenta de todo eso, había que saber escribir, no era mucha la gente que sabía escribir en ese tiempo, pero era muy dulce. ¿Me entienden la expresión dulce, no? No tiene que ver con la dulzura de la palabra como en el Salmo 119. La dulzura del dinero que entra, como acá se llamó en un tiempo, la plata dulce. Era muy fácil todo. Pero el Señor habla con Mateo. ¿Lo conocería Mateo? No tenemos relato de eso. Posiblemente sí. Posiblemente oyó hablar de Jesús. Posiblemente escuchó a Jesús. Pero hay un momento en que Mateo, con toda esa abundancia económica, se encuentra con Jesús. Lo ve Jesús sentado cobrando los impuestos y le dice, vamos. Y Lucas, vuelvo a insistir en esto, dice, dejándolo todo, le siguió. Y no estaba triste Mateo, no estaba triste, porque después hizo un gran banquete en su casa. Celebró la obediencia que había tenido, la obediencia total que había decidido para seguir a Jesús. Celebró dejar todo. Ahora, sin ninguna duda, no era un tonto. Era un hombre que sabía hacer números.
Le salían bien, podía ser un gran banquete, la cosa iba bien. Pero en su visión, en el encuentro con Jesús, había descubierto que era otro negocio el que iba a tener que hacer, otras anotaciones las que iba a hacer. Dejó de anotar impuestos para luego escribir el primero de los evangelios. Mateo también fue de los discípulos que predicó el evangelio en distintas partes del mundo. Estaba ahí sentado, le venía la plata, pero estaba ahí anulado. Desde el momento en que Cristo lo llamó, comenzó a caminar con Jesús por toda Galilea y luego, cuando el Señor se fue, junto con los otros, fue predicando el evangelio por las regiones conocidas. Y vaya a saber dónde llegó Mateo, según la tradición, fue lejos. Su vida cambió. Tomó una decisión. Dejó de pertenecer al imperio romano, que le daba plata y que le permitía hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, para hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Y cambió la dirección de su corazón, y en vez de poner su corazón en esa casa linda y en la posibilidad de los banquetes, puso su corazón en Cristo, en seguir a Cristo, en jugar su destino con Cristo, y vivió la vida más grande de aventura que puede vivir un hombre, que es la vida de servir al Señor permanentemente. Dejó todo y le siguió. ¿Qué habrán dicho los romanos? ¿Habrán puesto otro? ¿Saben la cantidad de gente que estaría en la cola para ser publicano? Me imagino pasando Mateo, viendo a su reemplazo, diciéndole, ¿qué haces? Y acá cobrando impuestos. ¿Y vos? Con Cristo, que es mucho mejor. Con Cristo, que es mucho mejor. Así que Él pide respuesta inmediata. Él pide respuesta total. No podemos servir a dos señores, a los romanos y a Jesús. No, eso lo dijo el Señor. Y el Señor en eso es celoso. Ustedes recuerdan cómo Dios le decía al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Dios celoso es. No vas a compartirme. Y muchas veces, hermanos, nosotros, por lo menos yo, me tomo la libertad de compartir al Señor su señorío con otros señoríos y lo entristezco sin ninguna duda. Hechos 9, 8 al 19. Vamos a empezar del versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y éntrate en la ciudad y se le dirá qué has de hacer. Y vamos más adelante, el versículo 15, cuando el Señor lo convence al reticente Ananías. Ananías tenía cierto susto de ir a buscar a ese Saulo que respiraba amenazas y tenía cartas para poner preso a los hijos de Dios. El Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Cuando Saulo responde al llamado del Señor y temblando dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Pasa de ser perseguidor a ser perseguido. Él respiraba amenazas, él respiraba odio contra el pueblo de Dios y pasa a ser miembro de la familia de Dios. Y al último dice: como un abortivo se me apareció a mí. Yo que soy el más pequeño, yo soy el que soy el más grande de los pecadores. Pablo veía su vida anterior y la veía en confrontación, en comparación a su nueva vida en Cristo. Dice: yo no era nada, pero ahora tengo a Cristo. Lo he ganado todo. Lo que era para mí ganancia, ahora para mí es basura, porque he ganado a Cristo. Temblando le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice a Ananías: yo le voy a decir lo que va a padecer por causa de mi nombre. Él va a aprender a sufrir, a sufrir. Va a sufrir de los judíos, va a sufrir de los gentiles, va a sufrir tempestad, azotes, cárceles, de perseguidor con letras del Sanedrín, va a ser perseguido por causa del testimonio de Jesucristo. Su ruta era Damasco, su destino era Damasco y poner presos a los creyentes en Damasco. El Señor cambió su destino y le dio el mundo como territorio. Ay, hermanos, siempre pasa eso con Jesús. Él nos quita la estrechez y la limitación del aquí y el ahora para proyectarnos al mundo. Así como ustedes van a orar por Juan Carlos y Coti y han orado por mi nuera y están orando por otros hermanos, el pueblo de Dios está en toda la tierra. Nos encontramos, creo que hablamos recién con Estela, mi mamá le decía Estelita, porque Estela era Estelita para mi mamá, ¿no? Así era. Me acuerdo muy bien de mi mamá. Cuando la veo a Estela me acuerdo de mamá que decía Estelita. Y hablábamos de qué cosa tremenda que pertenecemos a una familia que está en toda la tierra y en todo lugar nos encontramos amigos. Ayer yo paré a cargar combustible, a completar el tanque y le doy un tratado, un librito de esos tiempos de buscar al que me da, que me sirve. Me dice: yo soy también creyente, entonces le di más, esto usalo para evangelizar. Yo no lo conozco, no sé su nombre, pero es mi hermano. La dimensión, cómo cambia la obediencia al mandato de Cristo, le da una proyección internacional al creyente. Yo tuve la bendición, y ya les voy anunciando, que si Dios quiere, el año que viene va a haber un encuentro de iglesias de los hermanos latinoamericanos aquí en Argentina, estamos orando por eso. Tuve la bendición de estar en Francia con hermanos de las asambleas de 90 países, un hermano de Mongolia, un hermano de India, hermanos de Malawi, Jorge se llama, oren por Jorge de Malawi. Y nos encontrábamos y nos mirábamos y veíamos a las hermanas de África vestidas como africanas y cantando con el ritmo de ellas. Somos internacionales, somos miembros de la familia de Dios. Esa proyección nos la da la obediencia al mandato de Cristo. Pero si no entramos en el ejército de obedientes, no nos proyectamos. Nos quedamos aquí encerrados. No estoy pensando en la iglesia como estar encerrados. Nos quedamos en nuestra realidad temporal y egoísta. Y no queremos sacrificio, no queremos pasar ningún mal momento. Servir al Señor, obedecerle, no es un sacrificio. Papá decía,
No es un sacrificio, es un placer, es un honor, es un privilegio. Estoy sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel a quien tengo que dar cuenta. El Sanedrín lo dirigía a Pablo para ir y poner prisioneros a los hijos de Cristo, a los hijos de Dios. Ahora lo toma el Señor Jesús y lo manda al mundo a predicar libertad. Lo manda al mundo a predicar el Evangelio. ¿Qué va a decir Pablo? Despidiéndose, escribiéndole la segunda carta a Timoteo, dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A los corintios le va a decir: miren todas las que pasé. Pero delante de Dios dice: he guardado la fe. Mi hermano, mi hermana, la obediencia del Señor exige respuesta inmediata, exige respuesta total y exige respuesta dispuesta al sacrificio, dispuesta a pagar el precio del servicio, que siempre su yugo es fácil y ligera su carga. Siempre su yugo es fácil y ligera su carga. Pensando en hombres que han caminado y están prontos a volar, yo les encargo oración especial por don Heriberto Elliot, allá en Trujillo, Perú. Él ya está calentando motores para ir a casa, al lugar que el Señor llamó la casa de mi padre. El nombre más lindo que tiene el cielo es ese, porque es el nombre que le dio el Señor Jesús. Y don Heriberto está pronto por partir. Ya se le escucha muy cansada la voz, difícil conversar algo, pero siempre dispuesto a encontrarse con su Señor. Estemos orando por ellos y estemos orando por nosotros para que el Señor encuentre ante sus órdenes ese tipo de respuesta que glorifique su nombre. Que el Señor nos bendiga.